al Rey. Cuando Él cree que te tiene vencido con la deuda, cuando Él cree que derrotó tu familia, cuando Él cree que te llevó a la tumba, Dios se levantará y le hará: mate al Rey, mate al Rey. Aleluya, aleluya. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política Mate al Rey. Estamos en una tarde estival, absolutamente veraniega, haciendo lo que comentábamos en una entrega pasada, haciendo como una especie de programa festivalero ya de fin de verano, que nos tiene de todas maneras enlutado, algo que conversamos con Sergio antes del ingreso de este programa por el fallecimiento de Pitica Uvilla. Sergio, entiendo que usted tenía una relación muy cercana con Pitica y que imagino es algo que... Una relación profesional como todas las relaciones que fui construyendo a través de mi paso por los medios, mi paso exitoso por los medios. Pitica Uvilla, Maggie Ley, son grandes personajes de la vida nocturna que hoy en día recordamos. Nos da un dejo de nostalgia el recuerdo de Pitica Uvilla, que alegró esas noches entre los 70 y los 80. Sí, la época del Bim Bam Boom, la época de las bandas como la Sonora Guambalí y tantas otras. Correcto. Que engalanaron la bohemia capitalina y también porteña, ¿por qué no decirlo, Sergio? Tenemos, por supuesto, más adelante apareció el picaresque, el humoresque. Exactamente. Muchos otros escenarios en los cuales se desplegó la calidad artística de este tipo de personajes. Yo recuerdo un recuerdo a Pitica. Sí, un recuerdo a ello y también a toda esa cultura que nos ha dejado. Yo quiero recordar las noches de revistas de Daniel Vilches. Me acuerdo en este momento una en particular, el regreso del Quetejedi, en la cual entiendo Sergio tuvo alguna participación. Usted estuvo una absoluta infidencia, pero usted destacó los años 60 como galán de fotonovela. Y por lo mismo tenía mucha relación con todo este mundo, ¿no? Así es. Tuvimos ahí algún paso. Yo realmente no sabía muy bien cómo es el fenómeno de la fotonovela. Simplemente se me contactó, no por mi condición, por haber tenido alguna experiencia, sino porque mis características de galán. Se me pidió que por favor pudiera acompañar a las chicas en ese momento y bueno, hicimos algunos capítulos. El regreso del Quetejedi fue una gran producción de Daniel Vilches y siempre estuvo cubierta de un manto de misterio. Eso solamente puedo decir. No voy a entrar en detalles con respecto ni a Daniel Vilches ni al Quetejedi. Ni tampoco respecto de la disputa que tuvo con George Lucas respecto del título, ¿no? Que este californiano pretendió algún tipo de derecho sobre ese título, porque todos sabemos de dónde realmente nació este título, ¿no? Por supuesto. Claro. Y bueno, Sergio, estamos nosotros nuevamente después del programa anterior que tuvimos, que fue un programa de entrevistas, donde estuvimos en el litoral de los poetas con Paola Dragnich. Hoy día tenemos dígame. Me dio problemas ese programa, ¿eh? En el club de golf me dijeron, me recibieron mal el martes, preguntándome que por qué me había tratado a Paola Dragnich de compañera. Bien. Y yo al final les pude explicar que era solamente un compañerismo profesional que ellos deberían entender. Exacto. Que una cosa es la profesión y otra cosa es lo personal. Pero solamente quería aclarar eso. Me queda absolutamente claro, Sergio. Yo sé que así me consta. Tenemos hoy día formación titular y tenemos, como corresponde a dicha formación titular, en primer lugar tenemos a un hombre que está refugiado en los fiordos y en las colinas mágicas de Dalcahue, en la isla grande de Chiloé, un hombre que ha estado
Sergio, siempre junto al pueblo, el director del diario El Clarín, el compañero Paul Valder. ¿Cómo estás, Paul? Hola, desde aquí, desde la ruralidad, al instante. saludo a todos los compañeros y compañeras y a la audiencia. Hago una advertencia, que esto se puede caer en cualquier momento, la conexión, que como una muestra más de la centralidad y de la concentración del poder en la capital de Chile. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Con una denuncia de inmediato. Que no tengamos una conexión como la gente en Dalcahue. Para aquellos que nos están escuchando, sería como que si este programa se hiciera en Inglaterra, que alguien está hablando desde Escocia y simplemente en la ciudad de Edimburgo, o a metros, o a unos kilómetros de la ciudad de Edimburgo, no puede hacer una conexión como corresponde. Eso da cuenta del atraso. Y también una aclaración para muchos, aquellos que creen que la expresión chilote es un insulto, sobre todo para aquellos que nos están viendo en Argentina. Chilote es el gentilicio de esa noble y gigantesca y mágica ciudad, zona de Chiloé, una de las puertas de la Gran Patagonia. Gracias, Paul. En segundo lugar, y desde la gloriosa e insurrecta comuna de San Joaquín, el compañero Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo a todos los compañeros y esperando que nuevo Mate al Rey. Así como hacíamos mención a aquellos que construyeron la noche santiaguina, la noche porteña a través de la figura de Pitique Huilla, yo quisiera también recordar en este momento la partida de un constructor de Chile, que es don Osvaldo Cáceres González, arquitecto, y él es una persona que construyó gran parte de las ciudades del sur de Chile, en términos de la ciudad de Concepción, Los Ángeles, a través de su obra arquitectónica. Don Osvaldo Cáceres fue director de la Corporación de Mejoramiento Urbano de la zona sur durante el gobierno de la Unidad Popular y fue prisionero político y torturado político en Chile en su momento. Y bueno, y él se nos ha ido a los 95 años, siendo una persona tremendamente importante para la arquitectura chilena. Así como recordamos la cultura de la farándula, también recordemos la otra cultura que también nos permite construirnos como sociedad y como Chile. Gracias. Bien, muy bien. Y finalmente tenemos al compañero del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, nuestro camarada Marco Riquelme. Estás con el micrófono apagado, Marco. Muchas gracias por invitarme nuevamente. La verdad es que no tengo a quién recordar yo, entonces voy a hacer una acotación que creo que es importante. Salvo Risenberg, que él tiene 2 o 3 gigas de internet, le quiero decir que muy cerca de la centralidad, o la centralidad estaría por el lado de La Moneda y para la zona oriente, porque la gente que vive en la periferia de Santiago, la conexión también es bastante mala porque no pueden pagar lo que se necesita para tener los 3 o 4 gigas que usa Risen. Bien. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy buena la aclaración y muy pertinente, Sergio. Así es, como siempre. Entrando ya en materia, yo quiero recordar, Sergio, una frase que se le atribuye a Baudelaire, pero yo en realidad la recuerdo en la boca de Kevin Spacey, en la secuela de la película Los Desconocidos de Siempre, una célebre película de la década del 90, en la que se atribuye al demonio como gran conquista el haber logrado convencer a los hombres de su inexistencia, ¿no? Y cito de esta manera a Kevin Spacey y a Baudelaire, a lo mejor, no lo sé, porque creo que lo que está ocurriendo en nuestros días tiene mucha relación con este razonamiento. Estamos presenciando un conjunto de hechos que tienen una naturaleza especialmente grave. Quiero solamente hacer referencia a 2 cuestiones.
La primera, que tiene el carácter ya de un escándalo político, que es el último de los comandantes en jefe vivos, digamos, del Ejército de Chile, que se encuentra actualmente detenido en la localidad, perdón, en un recinto militar de Peñalolén, el general Isurieta, el segundo general del periodo democrático, y por orden de la ministra especial, digamos, de Fuero Especial, Romy Rutherford, quien ha estimado de que a este general le cabe responsabilidad por fraudes multimillonarios en la administración de fondos del Ejército de Chile. Esto es un hecho que creo que es necesario resaltar, principalmente porque de manera muy probable este hecho va a agitar la idea de que es necesario establecer normas más estrictas, de que es necesario tener más claridad en la administración, de que es necesario que se dé más transparencia al manejo de los fondos del Ejército de Chile. Y sobre eso me parece importante señalar de que la única solución a un hecho de esta naturaleza es el desmantelamiento completo del aparato represivo del régimen, del Ejército, de su armada, de la Fuerza Aérea y de la institución de Carabineros de Chile, que es un reclamo que tiene características democráticas. Se trata de instituciones que históricamente y en lo inmediato han operado como sistemáticas violadoras de los derechos humanos, como verdugos del pueblo, y en consecuencia una elemental medida democrática es la disolución de estos organismos. No hay ninguna manera de que la justicia burguesa alcance a restablecer el grave daño que esta institución criminal está perpetrando ahora sobre el erario nacional y conjuntamente con eso, con mucha mayor gravedad, con violaciones a los derechos humanos que permanecen en su grueso absolutamente impunes. Quiero señalar este hecho como uno de los hitos que me parece que articulan la coyuntura y los últimos hechos que han tenido lugar en el país. Me parece que es muy importante señalarlo. Lo otro, también de un hecho de igual gravedad que se viene arrastrando de la semana pasada, que tiene que ver con la declaración del estado de excepción constitucional en el norte grande de Chile, en la zona de la frontera con Perú y Bolivia. Hubo un estado de excepción constitucional que viene a ratificar aquello que ya ocurre hace casi 6 meses en la Araucanía, y esto es la incapacidad del régimen de contener el orden público sin violentar los elementales principios democráticos. Esto significa de que la burguesía está reconociendo mediante estas declaraciones que no puede gobernar sin recurrir a elementos dictatoriales, como lo es precisamente el traer a los militares a la calle. Este atentado en contra de los trabajadores se funda además en un hecho absolutamente, en una categoría absolutamente fascista. ¿Cuál es la idea de que la llegada masiva de casi 2 millones de inmigrantes a nuestro país serían la fuente de la delincuencia y de la crisis social que atraviesa y lacera a nuestro país? Este hecho indudablemente es una falacia, esto carece de todo fundamento fáctico, y la verdad es que precisamente por eso citaba Sergio a Kevin Spacey, porque es también una idea, ¿no? En orden a que quien es responsable de los males de la explotación son los propios trabajadores, y esto es algo que se está pretendiendo inocular a través de esta declaración de estado de emergencia, que es una conquista política de un gremio ultrarreaccionario y tradicionalmente fascista, como es el gremio de los camioneros. La información que tenemos es que inclusive los camioneros acompañan a la policía y al ejército para la identificación de lugares por donde están pasando los inmigrantes, y esto nos recuerda precisamente las ominosas jornadas del Tercer Reich, cuando a partir de la Noche de los Cristales comenzaron a ser perseguidos por las calles, echados de sus casas, sus locales saboteados por las hordas nazis. Lo que estamos viviendo en el norte del país es un anticipo fascista, tiene inconfundibles rasgos fascistas, y no lo señalaría con tanto énfasis si no fuera por la grave complacencia con que muchas organizaciones de trabajadores han actuado frente a este atentado en contra de los trabajadores. Reitero, los trabajadores, la misma categoría de inmigrantes es una categoría que no corresponde a la tradición del movimiento obrero. Quienes vienen al país son trabajadores que huyen de la miseria y buscan condiciones de vida, buscan trabajo.
y no puede en modo alguno ser considerados como la fuente de la crisis social que atraviesa a nuestro país. Lo grave, que era lo que recientemente decía Sergio, es que una organización como la Unión Portuaria de Atacama saludó estas medidas represivas y demandó acciones más enérgicas. La expresión que utiliza vergonzosamente la Unión Portuaria de Atacama es que el gobierno tome cartas en el asunto, lo que es una cobarde y miserable, un cobarde y miserable reclamo de represión sobre nuestros hermanos de clase. De tal suerte, Sergio, que yo creo que como corolario de estas dos cuestiones hay un elemento acá fundamental, es que en la crisis política que atraviesa a nuestro país tiene como base precisamente esta crisis social, esta crisis económica, y que como de alguna manera un tanto accesorio, un poco de rebote nos ha llegado a nosotros, tiene como corolario el proceso de maquillaje de toda esta situación a través de lo que está haciendo la Convención Constitucional. Quiero señalar que han sido votadas en el Pleno parte de las bases de la institucionalidad, y entiendo una parte importante de las normas que rigen la cuestión del sistema judicial. Y sobre esto solamente una pincelada. Indudablemente resulta vergonzoso que se comience a discutir sobre si este Estado va a ser regional, o va a ser plurinacional, o va a ser tal o cual, si es que no haya ninguna mención respecto a dónde va a estar radicado el poder. Esto me parece que es algo absolutamente vergonzoso, repito. Y en segundo lugar, lo mismo respecto del Poder Judicial. Que se hable respecto de interculturalidad, que se hable de paridad, que se hable de perspectiva de género, si no se resuelve el problema central, cuál es la necesidad de la disolución de las Cortes, la disolución de la Corte Suprema y su reemplazo por un sistema judicial democrático. Estas dos cuestiones son equivalentes a que en la Alemania nazi se estuviera discutiendo el color con que se pintan los barracones de Auschwitz, o si tienen que tener alguna música de alguna naturaleza, o si los presos deben ser conducidos a los hornos de gas al amparo de algún tipo de consideración en razón de su género, de su edad. Creo que estas cuestiones son los elementos que marcan de manera más intensa la coyuntura, y atento principalmente a las condiciones técnicas en las que se encuentra, le confiero la palabra al compañero Paul Balder. Paul, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Gustavo, muy bien, compañeros. Creo que en un febrero como este estamos anticipándonos a lo que nos espera en este año. Creo que va a ser un año muy intenso políticamente, con todo tipo de movimientos que pueden ser bastante profundos. Lo de Izurieta creo que ya es la guinda, ¿no? La guinda de la torta. Izurieta senta un precedente que se sigue hasta los día de hoy. Es decir, ahora lo que estamos viendo aquí es una forma de presentarse, de disfrutar de los dineros del Estado. Estamos hablando de dineros que son bastante grandes. Creo que Izurieta tiene más o menos como 6.000 millones de pesos, ¿no? Dentro de malversación de caudales públicos, en documentos públicos. Izurieta sabía muy bien lo que le estaban esperando, la parte del proceso, se desprende de los bienes, se los entrega a su hija, a su yerno. Afortunadamente todo eso se destapa por el seguimiento que hace la jueza, la ministra en visita. Se publicita y se conoce, se está difundiendo esto. Este señor, como sabemos, está todavía en prisión preventiva en un recinto militar en Santiago. Pero después de Izurieta viene Fuente Alba, ¿no? Fuente Alba con algo similar. O sea, él viene y usufructa de la ley reservada del cobre, ¿no? Con una forma de boletas falsas, etcétera. Y ahí conocimos que el dinero, el destino de este dinero era para lo más frívolo, para las frivolidades y para un tipo de disfrute muy propio de el crimen organizado, prácticamente. O sea, gasto en autos de carrera, en autos de lujo, en casinos, no sé si recuerdan, en caballos de carrera y ese tipo de asuntos. Y posteriormente viene el otro comandante en jefe, Oviedo, y también está en otro caso, investigando, que es el de los que le llamaron agencias de turismo, por una serie de viáticos y viajes que se asignaban a través de dineros fiscales. ¿Qué tenemos ahí?
O sea, ¿cuántos años son? Son más de una década, ¿no?, de una continuidad en defraudar al fisco de esa manera. Y lo más impresentable es que aquí no hubo, aunque hubo un conocimiento del sector político, de la clase política, pero la clase política, así como ha sido totalmente temerosa de imponer una justicia ante las violaciones reiteradas de los derechos humanos, acá hace lo mismo y también permite este tipo de malversación y de delitos que son gravísimos, ¿no? Ahora, también, bueno, eso mismo ha sucedido en otras ramas de las fuerzas y de orden, como el caso de Carabineros. Si esto no hubiese salido por las investigaciones de los periodistas, el periodista Weibel, la verdad que se mantendría totalmente oculto, ¿no? Eso es gravísimo y creo que hay que, bueno, a partir de la Constitución tendría que hacer algo totalmente diferente, ¿no? Controlar esto. Creo que ahí necesita un reseteo completo de esta situación. Los otros, bueno, de la emigración también me hace relación un poco a lo que se ha estado en la convención con la aprobación en pleno del Estado regional, plurinacional, intercultural. Ahora vemos lo de haber votado el Estado regional, creo que es muy importante. Vemos la situación de precariedad enorme que tienen las regiones. Yo lo conozco muy bien aquí en el sur, pero vemos ahí en las regiones del norte, ¿no?, que son regiones que producen parte de la riqueza de Chile con grandes corporaciones y con dineros que no se quedan en las regiones. O sea, en el fondo las zonas de sacrificio están en todas las regiones y con dineros que van a parar al gobierno central. El caso de lo que está pasando en el norte de Chile, con la gran precariedad y con la incapacidad de absorber el trabajo de los migrantes, creo que es otra muestra de esta gran disparidad. Entonces, bien, me gustaría quedar hasta aquí por la inestabilidad de mi conexión y a ver si puedo retomarlo más adelante, estas ideas. Juan Carlos. Estaba pensando justamente en lo que tú habías señalado en relación al comentario con respecto a lo que había ocurrido durante esta semana en la convención. Y que tú señalabas muy ciertamente de que no estaba en disputa el poder o no se sabía dónde estaba el poder. Ese planteo, siendo correcto, es también un poco extraño, por decirlo de alguna forma, no en el sentido de que tú no tengas conciencia de que esta convención nunca se planteó la disputa del poder. Por lo tanto, en Chile nunca ha estado el poder de dominación, el poder de la clase capitalista puesta en juego a través de la convención, sino que la convención viene a producir nuevas formas, nuevas reglas, nuevas normas, nuevas instituciones, pero no tocan directamente el poder del capital, sino lo que hacen es reorganizar el poder del capital bajo las nuevas condiciones que se dieron a partir de lo que es la revuelta de octubre o lo que fue más bien la consecuencia de esa revuelta, que es el acuerdo de la paz y la nueva constitución. Pero aquí nunca ha estado en juego el poder. Ha estado más bien la reorganización de para enfrentar esta situación de escenario de conflictividad, de molestia, de rabias, de abuso, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que lo que está haciendo la convención es lo que habíamos previsto muchas veces en otros comentarios, en otros textos, ¿cierto?, de que están arreglando el poder para hacer una nueva dominación más, comilla más democrática, pero que en el fondo la estructura del poder del capital se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. Aunque uno podría, sin duda, reconocer que hay algunas cosas que podrían ser beneficiosas
beneficiosa en el contexto de la nueva forma de organizar el poder, lo que tiene que ver con el tema de las regiones, de la descentralización, etcétera. Pero eso todavía está por verse, todavía está por concretarse, todavía está por hacerse, y veremos cómo se van haciendo en el tiempo. Acá nuevamente queda claro de que en la convención no hubo ningún grupo, salvo quizás, insisto, salvo quizás en la derecha dura de los 37 convencionales de la derecha, que siempre han tenido claro qué es lo que quieren, mientras que el resto de los convencionales siempre han tenido ideas interesantes, algunas de ellas, rescatables, otras, algunas condenables, pero ¿qué es lo que pasa? No hay una claridad de proyecto político. Por ejemplo, cuando se votan algunas normas y se divide el sector del apruebo o dignidad entre los que votaron a favor o los que votaron en contra sobre X o Z, ahí está demostrando justamente que no hubo un proyecto constitucional, no hubo un proyecto de Estado, no hubo un proyecto de sociedad clara y definida, ¿cierto?, para que los distintos constituyentes pudieran hacer algo en esa línea. Entonces, lo que ha mostrado la convención es, claro, una tendencia hacia la conformación de una reorganización del poder en Chile, con nuevas instituciones, que hay avances significativos en algunos aspectos, pero en otros hay una clara continuidad. Eso es lo que diría yo, y por eso no le daría más importancia a lo que ocurre, siendo que uno sabe, desde mi punto de vista, yo siempre he sostenido desde que lo que vamos a tener va a ser una nueva constitución política del Estado, pero va a ser una nueva constitución que va a tener, ¿cierto?, siempre los lineamientos de un pensamiento liberal democrático social, por llamarlo de alguna forma. Eso diría yo con respecto a ese punto. Ahora, en relación a lo que está ocurriendo en esta idea de las macrozonas norte, ¿cierto?, y la incorporación y la presión que lograron, ¿cierto?, este gremio poderoso que tiene esta sociedad, que es los camioneros, para hacer que el gobierno actúe de una determinada forma, también ahí queda, yo más bien veo lo que queda en debe, lo que queda es la incapacidad que tiene la sociedad chilena, el resto de la sociedad chilena que no comparte con esa situación, de oponerse o levantarse o reclamar con respecto a eso. Si hay sectores que reclaman, son minoritarios con respecto a los que apoyan. Y eso es un elemento que tenemos que tener presente cuando hacemos nuestro análisis, porque pensamos que esto no tiene apoyo, y tiene apoyo social. Lo terrible es que tiene apoyo ciudadano en muchos sectores que incluso pueden estar de acuerdo con lo que se están haciendo en otras materias, pero apoyan esas cosas. Aquí no hay una capacidad de levantamiento total frente a la situación del norte del resto de la sociedad. Con respecto al tercer punto que tocaba también Paul y también tocaba Burgos, que tiene que ver con Isurrieta y las Fuerzas Armadas. Hace algunos meses atrás yo estuve en una discusión en un panel, mejor dicho, de discusión o de polémica con Gabriel Salazar, que siempre, Gabriel ha tenido siempre una imagen de las Fuerzas Armadas muy negativa, pero sin embargo en ese programa Gabriel defendió la existencia y continuidad de las Fuerzas Armadas. Yeah. Es muy curioso, porque él ha hecho sentir de que el ejército chileno ha sido mastrador en toda la historia, como lo ha sido, pero al momento de plantearse sobre el término de las Fuerzas Armadas y del ejército y todas las ramas, en particular, dice que no, porque son necesarios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de situaciones, y hoy día, cierto, que se muestra esta decadencia del ejército, decadencia de sus comandantes en jefe, en cual, cierto, transformaron el ejército en una agencia de financiamiento propio y particular para sus propios intereses y no de los intereses de la defensa nacional, usando los recursos que todos los chilenos se entregan a través de los viáticos reservados o los gastos reservados. Estamos en presencia de una decadencia total. Y aquí sobre esta materia,
son muy pocos tampoco los sectores sociales que se han pronunciado. Y tampoco hemos escuchado desde los convencionalistas una posición con respecto a qué se va a hacer con respecto al ejército. Y hoy día ni siquiera tuvimos alguna declaración de la futura ministra de Defensa, Maya Fernández, ni tampoco del subsecretario de Galo Einstein frente a la situación. Ninguno de los dos dijo nada. Entonces no sabemos cómo van a tratar a las Fuerzas Armadas estos sectores y cuál va a ser la concepción. Acá hay una cosa. Desgraciadamente, sigo insistiendo sobre este punto, no tenemos fuerza política, social, ¿cierto?, para poder revertir esta situación. Pero creo que es necesario hacer mucho más presión para poder ir creando las condiciones para que el ejército, ni la marina, ni la fuerza aérea, ni los cuerpos de carabineros se mantengan de la forma como están hasta ahora. Porque claro, la ministra podrá llevar a juicio a Izurieta como a los demás, pero ¿qué les van a dar? ¿Cuál es la justicia que le van a entregar? ¿Les van a pedir que devuelvan todas las riquezas que han acumulado durante todo este tiempo? ¿Los van a meter a la cárcel? ¿Los van a mandar a punta de peuco? ¿Qué van a hacer? Pero el problema no es solamente el sujeto, sino que es la institución. Esto no tiene que verse como casos individuales o hechos anormales de personas, sino que hay que verlo como una institución actuó de manera jerárquica y cubrió, ¿cierto?, y protegió a todas estas situaciones. Entonces, el mal está, o lo malo está, justamente en el ejército y en las Fuerzas Armadas chilenas. Lo cual, si no hay, desgraciadamente, insisto, si no hay acá una rebelión social que pueda terminar con esos poderes, eso se llama revolución, vamos a seguir manteniendo y haciendo parches o cubriendo, ¿cierto?, estos errores, estas situaciones, creando situaciones nuevas, pero que en el fondo van a seguir manteniendo el poder. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que en Chile no se está discutiendo el poder. Es una ilusión de creer que hay una discusión de poder. Y por lo tanto, acá la continuidad se nos presenta con mayor fuerza. Eso diría yo por este momento. Marco Riquelme, si hay algo que caracterizó en sus inicios al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del cual es continuador el movimiento patriótico, es por su interpelación precisamente en el plano militar respecto del régimen. ¿Cómo ven particularmente este problema? Sí, yo creo que las Fuerzas Armadas y las policiales han sido el sostén de la injusticia, han sido el sostén de la explotación, el brazo armado que le permite a la oligarquía imponer sus políticas criminales. Y por lo tanto, siempre ha sido así. Si uno se da cuenta de la historia de nuestro territorio, nuestro país, los criminales más grandes de las Fuerzas Armadas se transformaron en personas de cierto respeto, ¿no? Silva Renar, hay calles que tienen sus nombres. Por suerte, Pedro Montt, por suerte en el caso de Silva Renar estuvo Antonio Ramón, que logró hacer algo de justicia apuñalándolo, ¿no? Un anarquista o hermano de un anarquista español. Bueno, en fin, o sea, lo de la Fuerza Armada no es un hecho desde ahora, es un hecho que ha sido permanente. Y nosotros podemos ver que en la jerarquía, en la plana mayor de la Fuerza Armada, generalmente, va a sonar un poco cacofónico creo, porque generalmente los generales terminan una vez retirados en la empresa a cargo antes no era de cargos muy importantes, ¿no? Pero con un buen pasar. No sé si usted puede que lo hayan a partir del año 50 para adelante, puede que lo hayan, pero a partir de esos años también, no sé si podríamos encontrar algún general, coronel, gente con esos rangos que viva en Cerro Navia, que viva en La Pintana, o hasta San Miguel, que es una comuna relativamente
no existen. Es la devuelta de mano de la burguesía por apretar el gatillo y prender la corriente para perseguir y reprimir a los luchadores sociales y luchadoras sociales en particular. Antes hablaba de cierta austeridad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que eran antes del 73. Y claro, hay un aumento considerable a partir del año 73 en el bienestar, en la comodidad, en el lujo de todos aquellos que tenían estos altos rangos. Pero además hay que agregar a esto el grado de criminalidad de las fuerzas policiales y militares que participaron en las torturas, en robo. No olvidemos de que muchos detenidos desaparecidos se le robó las chequeras, se le robaron una serie de cosas que permitieron irse apoderando y repartiendo una especie de botín. De más está decir, ya sé que ustedes lo saben mejor que yo, son buenos historiadores, el saqueo a Lima, ¿no? Y por lo tanto, esto ha existido, se agrandó mucho durante la dictadura, y durante estos gobiernos ha sido pero una catástrofe, a partir de los 30 años. O sea, tenemos generales ladrones, tenemos coroneles ladrones, una verdadera mafia dentro de los aparatos policiales y militares. ¿Por qué hablo de mafia? El general Izurieta, este criminal, además del robo que produce, tenía especie, voy a decirlo entre comillas porque son su familia, testaferros en las fiscalías que le permitían ir deslizando los dineros. El tipo se deshizo de todas las propiedades que tenía y las pasó a esta gente que es parte de la fiscalía de la zona oriente. Una hija y un yerno. Y más Sí, una hija. Exactamente. Pero además el aumento de la criminalidad, de los niveles de violencia, tienen que ver mucho con la impunidad que fue el periodo dictatorial y durante estos años. Estamos hablando de una criminalidad por parte de aquellos que supuestamente están para mantener el orden y el resguardo de los intereses del pueblo chileno, que participaron en degollamiento, en quema de personas, desapariciones, tortura hasta la muerte. El manto de impunidad de esto también ha sido un ejemplo para la delincuencia que existe. Yo estuve preso durante los años 80 y dentro de las cárceles había cierto rango, ¿no? Donde aquellos que le robaban a su gente, que se llamaban los domésticos, eran absolutamente repudiados, incluso golpeados. Hoy día nos podemos encontrar con una cantidad enorme de domésticos dentro de las Fuerzas Armadas y policiales. Esta criminalidad que hacen una gran fanfarria con el tema que es lamentable, por cierto, de la criminalidad que se pueda producir en los sectores, culpando a los inmigrantes en el sector norte del país, del territorio, cuando realmente lo que ocurre allí es el intento de todo el sistema por desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan a la mayoría del país. Este gobierno que dejó de gobernar extrañamente hace unos 3 meses, dejó de gobernar, para aparecer nuevamente como que está gobernando, genera junto a la burguesía bloqueos de carretera, genera un montón de situaciones de esa naturaleza. Y por lo tanto yo diría que acá hay una responsabilidad que es evidente, una estigmatización, pero para colocar un problema, porque la burguesía, algunos sectores de la pequeña burguesía necesitan de esa mano de obra barata, o necesitan abaratar la mano de obra. Entonces hay un problema real que genera otras situaciones, pero que también trata de esconder los problemas que afectan a la mayoría del país. Y finalmente decir, yo comparto lo que han dicho la mayoría respecto a la convención. Ustedes saben que nosotros no tenemos nada que ver con la convención, ni nos interesa, pero efectivamente hay un punto allí. No es que no haya un proyecto de constitución, no es que la burguesía no tenga, y los poderosos, las grandes fortunas de este país no tengan un proyecto de nueva constitución. Este, que aparentemente es un desorden, es su proyecto de nueva constitución. Es el proyecto que quieren, porque claro, de repente hay cachetadas de payaso y nos vamos a retirar de la convención si sigue así. Por ejemplo, hay algunos que dicen de que la convención está aprobando leyes extremistas,
está aprobando leyes comunistas. O sea, además de mentir, son de una ignorancia supina, porque yo no sé si a esto que está ocurriendo se le podría llamar leyes comunistas. Y finalmente yo creo que una nueva constitución que favorezca a los pueblos que habitan Chile, los intereses de las grandes mayorías, va a ser una vez que tengamos la fuerza y el poder para imponerla. No hay otra posibilidad. Fuertes declaraciones. Fuerte declaración. Yo quiero tomarme lo último que dijo Marco, que comparto totalmente. Hay uno de los grandes problemas en la izquierda revolucionaria en Chile, no solo ahora, pero hablemos solamente ahora, es el temor que existe de siquiera verbalizar un debate sobre el problema militar. Rápidamente, si uno habla de las cuestiones militares, es anatemizado como si se tratara de un foquista, de un termocéfalo que está hablando cosas que no corresponden, porque la gente está preocupada, como les gusta decir a este tipo de pusilánimes, de las cosas concretas, del problema del salario, de la vivienda, de la micro, del alcantarillado. Como si en realidad los trabajadores no tuviesen la capacidad intelectual suficiente para darse cuenta de que el problema acá es la resolución de los problemas sociales pasa por una cuestión de poder. Yo quiero resaltar lo vergonzoso que es el espectáculo que se da desde la convención. Y en esta parte yo nunca lo hago, pero lo voy a hacer por primera vez. Entonces, Sergio, voy a hacer resaltar mi condición de abogado. Por eso un momento clave. Adelante usted. Adelante usted, claro. No, quiero señalar respecto a lo que se votó respecto al sistema judicial. Es realmente, la palabra vergonzoso me queda corto, es risible que un órgano constitucional analice el problema del sistema judicial y no se haga cargo de que existe todo un andamiaje, una estructura institucional que es la negación misma de los principios democráticos del acceso a la justicia. Y no haga ninguna referencia ni a la Corte Suprema, ni a las Cortes, ni a los tribunales. Órganos que históricamente han servido como instrumentos de represión para el gran capital. Nosotros, si este fuese un país democrático, la Corte Suprema y todos sus integrantes debieron haber sido disueltos. No voy a decir fusilados, pero al menos muchos de ellos deberían estar en las cárceles por el papel que les cupo a estos organismos durante la dictadura. La Corte Suprema hoy día se viste con el ropaje. ¿En qué sustancia, licenciado? Tienen que ser reemplazados por órganos democráticos. Yo no entiendo cómo muchos abogados, inclusive que participan de la misma convención, sostienen de que la justicia no debe politizarse y que el hecho de que tenga esta forma de generación del Poder Judicial es una garantía de que se van a respetar los derechos de todas las personas. Esto es exactamente lo contrario. El sistema de generación del Poder Judicial, de las Cortes y por la Corte Suprema, es un órgano en la cual la población no tiene ninguna participación. Y esto es un asunto fundamental. No tiene ningún sentido de que se discuta de que la Corte Suprema y el sistema de justicia va a ser intercultural, plurinacional, con enfoque de género, si sigue siendo la misma institución que avaló los crímenes durante la dictadura. Una institución genocida, una institución que nunca se ha hecho cargo del papel represivo que le cupo en ese periodo histórico. Entonces esto realmente es una farsa de las mayores, de las que se pueda, hablar en un sentido político. Porque, reitero, por eso puse el ejemplo, esto es como que durante el Tercer Reich los alemanes estuvieran discutiendo la música que se pone en los campos de concentración. O sea, que la Corte Suprema ahora en su proceder debe respetar el enfoque de género es equivalente a que las fuerzas de la SS tienen que utilizar el lenguaje inclusivo en el momento que mandan los judíos a los hornos crematorios. Ese es el sentido, es algo así de vergonzoso y de risible. Creo que, y con esto termino, porque la verdad que uno tiende a ofuscarse, el 11 de marzo, todo este miserable discurso posmoderno, a partir del 11 de marzo, ese discurso va a ser el discurso del poder, va a ser el discurso de la represión. La primera vez que un obrero sea apaleado por orden de la Isquia Siches, el posmodernismo va a tener materialmente, y ya en la dinámica del proceso de lucha de clases, el lugar que le corresponde. Y en ese orden, yo creo que esto es una discusión que está aún en ciernes. Creo que va a quedar un espacio muy importante precisamente para que sean las ideas revolucionarias aquellas que tengan la capacidad de ir articulando un discurso
que vaya de fondo en contra del régimen. Aquí no se trata de condenar a un general, mandar a la cárcel a otro, establecer un sistema más participativo, etcétera. No, acá el ejército y las Fuerzas Armadas hay que disolverlas y esto debe ser reemplazado por el armamento general de la población. Esa es la solución política de fondo. Me dirán, bueno, pero eso no se puede hacer ahora. Bueno, pero eso no significa que no debamos luchar por echar abajo a estas instituciones criminales. El ejército y carabineros deben ser disueltos porque son organismos criminales. Lo mismo debe ocurrir respecto del Poder Judicial, porque son organismos que están creados para la represión en contra del pueblo y al servicio del gran capital. Si la Convención Constitucional no se hace cargo de eso, entonces estamos en presencia, como muy bien decía Marco, de una pelea de payasos, una discusión frívola en la que simplemente se está eludiendo los problemas fundamentales en el país. Eso yo quería afirmar, Sergio. Yo sé muy que lo vi enojado. Perdón el exabrupto. Un poco. Sí. No, pero así es. Es que la verdad solamente quería señalar. ¿Ah? Yo le doy la pasada a usted, Sergio, para que se haga cargo del resto del programa. Estoy visiblemente conmovido por todos estos hechos y además pasamos ya a cartas amarillas para que usted vaya tomando el control, ¿no? En esta transición que es ya una tradición dentro de este programa. Sí, quedó como toda la gente despeinada después de su intervención, licenciado. Se veía un tanto duro en sus apreciaciones. Yo solamente quería agregar a lo que ha dicho el señor Riquelme, y bueno, han mencionado los otros contertulios con respecto al ejército. Hay una escena que se repetía en mis tiempos. Usted sabe que fui estudiante de colegios particulares, privados, y una escena que se repetía todos los más o menos por ahí, por abril, era la visita de los alumnos que se habían retirado en tercero medio y que volvían muy emperifollados con sus uniformes de cadete de las escuelas militares, los más porros, porque generalmente, lamentablemente hay que decirlo, nuestras fuerzas armadas y policiales tienen a sus oficiales, los seleccionaron entre los últimos de la lista, digamos. El tipo que tenía problemas de matemáticas, finalmente la familia le pagaba la entrada a la escuela militar. Incluso algunos fallaban ahí y los echaban después porque tampoco aprendían matemáticas a palos como se les ayudaba en la escuela militar. Entonces esta escena, además de demostrar que nuestros oficiales no están entre lo más granado de la intelectualidad chilena, sino que eran los últimos de los tipos que no tenían salida en el colegio, también muestra de que las Fuerzas Armadas vienen de ahí mismo. Son los hijos que no tuvieron mucha cabeza de las familias más pudientes de la sociedad chilena. Solamente quería hacer esa intervención. No me extraña de que sean unos gatos de campo en todo caso. Bueno, ha llegado ese momento. Hay cartas que no incomodan aquí. ¿Se recuerda eso? Totalmente. ¿Cómo olvidarlo, Sergio? Hay otras que son una invitación a conversar. Así es. ¿Qué voz Hay más? cartas No sé. que no contienen denuncia alguna. Esas son Cartas Amarillas, una producción Sergio Risenberg. Bueno, hemos andado un poco peleados con el correo, la verdad. Ha habido una suerte de... Se ha disminuido el volumen de cartas que han llegado. La verdad es que la gente está empezando a comentar más en los videos del programa. Nos están llegando telefonazos también. Cada vez que se menciona acá, en la entrevista pasada hubo menciones al ojo de Horus y algunos gestos Illuminatis que al parecer habrían causado cierto escozor en los círculos del poder. Por lo tanto, es difícil en estos momentos tener un material dispuesto para las cartas amarillas, pero eso no significa que no vamos a abrir este espacio, que lo vamos a transformar en algo así como una especie de comentario. ¿Qué está haciendo? Tengo problemas con
tengo problemas con el cabro de los sonidos. ¿Puede cortar eso, por favor? Se me está metiendo gente que no... Te cruzó Pinti, sí. Bueno, habían ahí unos comentarios interesantes. ¿Nos podría hacer dos tipos de comentarios, Paul Walter? Yo le pediría a usted, una, su impresión de estas opiniones que han entregado el resto de los contertulios, y otra, que si nos podría resolver el misterio de cuál es ese libro que usted tanto comentaba al inicio de este programa. Nos gustaría saber qué es lo que lee Paul Walter. Adelante, Paul. Hola, mira, sí, efectivamente quería opinar un poco sobre lo que se había dicho y sobre la contundencia de los argumentos que han saltado hace un momento. Yo creo que la Convención Constitucional no es el efecto de una revolución. Aquí no hay un proceso revolucionario, y eso está más que claro. Tampoco es el efecto de un proceso de lucha de clases manifiesto, ¿no? La gente que lo está conformando son distintos grupos de agentes, colectivos, comunidades y corrientes de pensamiento que son no necesariamente revolucionarios, tampoco son reformistas, pero sí creo que hay una intencionalidad de conformar una nueva constitución. O sea, una constitución, yo creo que no siempre se tiene que crear sobre la base de un objetivo manifiesto, como fue la Constitución de 1980 de Jaime Guzmán, y que claramente, o sea, una respuesta digamos, al proceso de la unidad popular, un cerrojo. Ahora, esta Constitución, claro, expresa, Gustavo decía, acá no hay un camino. Yo creo que no hay un camino, pero sí generar una base, y esa base, que no va a estar sobre la sacrosanta propiedad privada, como sí lo ha tenido la Constitución del 80, será sobre la base de otros fundamentos, para no decir valores, fundamentos que son propios de este momento. Digamos, el cuidado del medio ambiente, así como se dijo la sacrosanta propiedad privada. Yo creo que el ambiente, el medio ambiente, sí que tiene su característica de santuario y de algo santo que debemos respetar de esa manera. La paridad de género, la plurinacionalidad, cosmovisiones de los pueblos originarios y los derechos humanos, por decir algunas de los lineamientos base, de los fundamentos básicos. Yo creo que eso te puede permitir una legislación que sea más abierta o que apunte hacia una dirección, como lo puede ser un programa político. Ese programa político puede ser socialdemócrata, reformista, o puede ser revolucionario en su momento, pero eso será otro tema. Eso es lo que yo veo en esta Constitución, en esta Convención Constitucional. Eso es una de las... Paul Walter, una pregunta. Sí. Don Sergio, dígame. Sí, con respecto a eso me llama la atención. Con respecto hasta la defensa del medio ambiente, ¿usted cree que si hay medidas en la Convención, en la sociedad chilena, que en favor del medio ambiente, que afecten a las grandes explotaciones mineras, por ejemplo, extranjeras en Chile? ¿Usted cree que a partir de esta nueva Constitución va a pesar mucho más la opinión de la población chilena en defensa del medio ambiente, y las explotaciones mineras se van a retrotraer y van a tener una actividad más respetuosa de ese medio ambiente a partir de esta nueva Constitución? Mira, o sea, yo creo que el cuidado ambiental es algo absolutamente ya que ha permeado en toda la sociedad y en todas las comunidades. O sea, ya no es un tema como pudo haberlo sido hace 20 años atrás, de algunas élites que querían tener un lugar más o menos virgen para ir a pasar sus vacaciones. Es decir, en este momento es lo que hay en la contaminación y la degradación ambiental le ha llegado a todos los sectores, a todos los lugares, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Chiloé, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo vengo hace más de 20 años a este lugar, que es una casa que hay acá, que es vinculada a familiares, una casita de campo.
he visto cómo se ha ido degradando. Acá nosotros pescábamos y todo el mundo pescaba, había una comunidad de algueros que se repartían el trabajo. Hoy en día está todo concesionado para salmoneras y para cultivos de cholga. No hay pescado prácticamente en Talcahué. Y todo esto sale para afuera. Camiones de muchos ejes se llevan todo hacia el norte, hacia el continente, y no hay un retorno de esa riqueza. Esa riqueza se va a quedar acá, o se va a quedar en Europa y en Estados Unidos. Hay una conciencia de que aquí lo único que se deja es el deterioro y la contaminación. Y eso en todas partes. Si tú no le pones un freno a eso, aquí vamos a ver hundido, así como está pasando en la zona de sacrificio. Es decir, aquí vamos a convertir al país en una gran zona de sacrificio si seguimos por este camino. Pero tenemos esperanza, eso es lo importante. Sí, tenemos esperanza. La cosa es cambiarlo ahora. O sea, y tampoco es tan importante que un país como Chile lo cambie. O sea, aquí mira lo que pasa en India, en China, en países que realmente están haciendo una feroz contaminación, contribuyendo al cambio climático y al calentamiento global. Sí, estaba leyendo unos libros muy interesantes y muy entretenidos también. Había estado leyendo un libro sobre un autor que se llama Philip Sands, que la verdad que me lo había recomendado un amigo. Me dijo, oye, este libro es fantástico, te va a interesar porque a ti te interesan estos temas. Está a 28 lucas, la verdad. Yo lo compré por este aparato, el aparato en Kindle, en Amazon. Ahí está de Amazon, no sé si se ve. Bueno, ahí sale un precio más asequible. Un libro interesante, ¿no? Se llama Calle Este-Oeste, porque en el fondo el autor, que se llama Philip Sands, es un abogado que tuvo su familia original de este lugar que es de Polonia, en la frontera con Ucrania. Hoy en día es Ucrania, pero fue durante varios siglos de Polonia. Y él descubrió que en ese lugar había nacido también un señor que se llama Hersch Lauterpacht, polaco, ucraniano, gran abogado, brillante abogado. Y otro que se llamaba Rafael Lemkin, otro brillante abogado. Hicieron su carrera, uno en Inglaterra y el otro en Francia principalmente, después en Estados Unidos, después de la ocupación de los nazis. Ellos trabajaron durante muchos años los conceptos de uno de genocidio y el otro sobre derechos humanos universales o crímenes de lesa humanidad. Él le dio una vuelta al concepto de los derechos del hombre surgidos de la Revolución Francesa y en el fondo esos son los argumentos que utiliza el gran juicio de Nuremberg. A partir de ahí, bueno, hay un desarrollo interesante. Ahora, lo interesante es que esta ciudad, que se llama Lviv, L-V-I-V, que es una ciudad que fue ocupada por Polonia durante varios siglos, después la ocupa el Imperio Austrohúngaro, cuando se derrumba la monarquía polaca, el Imperio Austrohúngaro la ocupa más de un siglo, hasta la caída del Imperio Austrohúngaro, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, 1918. Posteriormente, eso pasa a Polonia, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial se reconoce Polonia como un Estado. La Sociedad de Naciones lo reconoce como un Estado y posteriormente es ocupada por Alemania, después de por la Unión Soviética y después por Alemania. Lo interesante es que, bueno, ambos son de origen judío, pierden a sus familias en este lugar, que hoy está en la frontera con Polonia. Leía hoy día que está siendo visitada por las tropas de la OTAN, donde están instalándose. Es decir, tal vez vamos a tener nuevamente noticias sobre esta pequeña ciudad de Polonia. Un libro muy interesante y muy instructivo, ¿no? Muchas gracias, Paul Balder. Entonces el libro, lo volvemos a repetir, el título es Calle Este-Oeste. Oeste, Philip Sands, sí.
Philip Sams. Eso No para sé que si lo hay anoten algo ahí en ahí. nuestro... Como que me hubiera mostrado una página de la tercera. Ahí sí. Ah, perfecto, ahí está. ahí Calle está. esto este, ahí dice Philip Philip Sanz. Sanz. Sí, Claro, Como Felipe Arena. algo Perfecto. justamente. Claro. Señor Juan Carlos Gómez, él dice, hay que de los dos apellidos, dos nombres y dos apellidos, ya, Claro. como la gente aristocrática. Perfecto. Don Juan La Carlos aristocracia Gómez popular, compañero. Claro. Leighton segundo, Leighton tercero, no lo sabemos. Pero don Juan Carlos Gómez Leighton, usted fue nombrado, asusado por la intervención del licenciado en que señaló él que no era que aquí no tuvieran un proyecto de constitución en la convención. Sí, y también el señor Riquelme, como siempre, también entregó ese comentario punzante en relación a que la convención sí tendría un proyecto y que lo está llevando a cabo. La pregunta para ustedes, ¿se retrotrae de esa opinión que hizo en nuestra primera vuelta o va a profundizar en esa idea de que no existe un proyecto de constitución? A ver, yo tengo la impresión de que cuando uno plantea algunas cosas así en la rapidez del programa, quedan pendientes de profundización o de contextualización o ponerlo en algún sentido en comparación con otros procesos, ¿no? Entonces yo he sostenido, y no me retraigo de las cosas que he dicho, Eso. totalmente, y creo lo siguiente. Yo dije que quien solo tiene un proyecto claro de constitución es la derecha más dura, es decir, estos 37 convencionalistas que están por la continuidad de la constitución política de 1980 reformada en el 2005 por ese gran socialdemócrata llamado Ricardo Lagos. Esa es la constitución que ellos quieren mantener y ese es un proyecto. Cuando yo me refiero a que no existe un proyecto constitucional en los otros sectores, es porque en Chile primó una idea de que las constituciones políticas eran como elaboraciones donde un grupo de personas se ponía de acuerdo acerca de determinados rasgos, normas, principios, etcétera, y que lo iban negociando, ¿no? Entonces eso ha llevado a lo que Marco Riquelme señalaba, ¿cierto?, de este desorden que se puede apreciar desde afuera, donde de repente, como él dijo, se dan palmetadas de payaso, lo que fuera. Pero eso no significa que aquí entró un grupo de personas, un grupo de convencionalistas con un proyecto constitucional relativamente elaborado, estructurado desde antes. Cuando uno revisa los procesos políticos que se dieron, constitucionales, que se dieron tanto en Bolivia como en Ecuador, como en Venezuela u otros países latinoamericanos, uno observa de que con anticipación a la conformación y constitución de la constituyente existían esos proyectos previamente pensados, previamente dibujados. Entonces eso permitía las discusiones que tenían mucho más fondo de lo que tienen hoy día, que uno de repente mira. El otro día escuchaba a un señor que hablaba técnicamente acerca de cómo debía construirse una determinada norma, y luego intervenía una constitucionalista en la cual, cierto, eran puras palabras sin ningún fundamento, sin ningún tipo de contenido, son palabras bonitas, ese discurso muy postmoderno que muchas veces no dice nada, ¿ah? Entonces, pero suena a los oídos de la gente como muy interesante. Entonces yo a eso es lo que me refiero. Va a salir una constitución política que va a ser como un modelo para armar. Entonces todos están colocando piezas distintas, a veces discuten, a veces rechazan, etcétera, y va a salir algo, una nueva conformación de la forma de Estado, de la forma del régimen, del sistema X o Z, pero va a ser una cosa muy liberal en muchos aspectos, muy progresista en otros, porque también hay que reconocer,
Aquí todo lo que se está haciendo en la convención no es todo malo, sino hay que verlo también como elementos que van colocando algunos ladrillos que pueden servir para otra construcción en otro momento, con otras correlaciones de fuerza, con otros grupos políticos, con otros actores, con otros, etcétera. Aquí son pastelones que se van colocando en un pavimento, que se va construyendo una ruta posible. Puede ser una ruta muy difícil que a nosotros particularmente, no nos agrada. Que ese es el punto. No le agrada a Marco, obviamente que no le agrada a Burgos y tampoco me agrada del todo a mí. Pero en todo caso, eso significa que no significa reconocer determinados avances. Va a ser distinta, pero no significa que con esa constitución, que no es producto de un proyecto previamente elaborado. Con respecto a lo que decía Paul, yo tengo la impresión de que acá no se está tocando por el hecho de que nosotros discutamos las formas del medio ambiente o los cuidados del medio ambiente. Acá se está diciendo, mire, usted que es dueño de este terreno, que es dueño de este bien común, usted empresa que son dueños de esto, tienen que tener estos cuidados medioambientales. Porque si no los vamos a multar, o si no los vamos a castigar, o si no el Estado va a hacer alguna cosa, pero no le estamos quitando la propiedad. El principio fundamental de la construcción de una sociedad no capitalista pasa por el principio de democratizar, ampliar, ¿cierto?, el derecho de propiedad a todos. Esos son los límites que tiene esta Constitución. Porque no seamos, en ese sentido, no quiero ofender a nadie con esta palabra, no seamos ingenuos. A ver. El derecho de propiedad se protege de muchas formas, salvo en aquellas constituciones que han sido resueltas o han sido escritas o han sido instaladas a partir de un proceso revolucionario, como puede ser la constitución política de la República Socialista Cubana. Es decir, ahí hay elementos distintos. Perfecto. Ya. Bueno, el señor Juan Carlos Gómez Leyton ha dividido a los panelistas de este programa entre ingenuos y negativos. Ahora vamos a tomar contacto con algunos de los... No he dicho eso, señor, discúlpeme. Se retrotrae entonces de su opinión. No me retrotrae. Digo que no hay que ser ingenuos para leer. Perdón. Que ni Burgos, ni Balder, ni Riquelme, ni usted son ingenuos. Ustedes no tienen nada de ingenuos. Sobre todo Risenberg. Sí. Nos lleva delantera. Así es. En todo caso, Paul Balder, usted me levanta la mano y me dice que quiere intervenir si considera que siguen estos continuos ataques del señor Leyton, y yo le doy la palabra. Señor... atacado al señor Paul Balder. Perdón. Sí, ya me lo había aclarado. Fue solamente una opinión al aire. Señor Balder, ¿algo se va a mantener en silencio? No me he sentido atacado, la verdad. Perfecto. Sí, perfecto. Sí. No me he sentido atacado. Okay. Bien. Esa es la ingenuidad que mencionaba probablemente el señor Juan Carlos Leyton. Perfecto. El señor, el licenciado, por favor, ante este tipo de intervenciones como la del señor Juan Carlos Leyton, ¿usted quiere hacer alguna aclaración? Una mínima observación solamente en relación con el problema. ¿Se retrotrae entonces? No. Yo quiero... No, tampoco. No, todo lo contrario. No sé cómo se dice, usted debe saber porque es un hombre de casino. La tuya y dos más, una cosa así, pero me suena como un poquito feo, algo como tu hermana. ¿Sí? Entonces, sí. ¿no es cierto? Claro. Solamente quiero hacer una observación. La cuestión de la propiedad es hay que establecer una clara diferencia entre la propiedad y la gran propiedad de los medios de producción. En realidad, los órdenes constitucionales burgueses, su objetivo es la preservación del orden capitalista. Yo recuerdo como la película Rambo, cuando él se acordaba, cuando lo estaban maltratando los policías en ese pueblo, de cuando había sido torturado por los vietnamitas. Bueno, yo tengo unos recuerdos similares en relación con este tipo de discusiones que recuerdo en mi periodo universitario, en que había algunos que se abanderaban con la posición de Hans Kelsen,
por la posición de Austin, entre el naturalismo, el justnaturalismo y el positivismo. Discusiones que a mí, como un modesto y salvaje marxista de aquella época, me resultaban absolutamente horrorosas, me parecían discusiones irritantes y que lo único que daban cuenta era del espacio miserable desde un punto de vista intelectual que constituyen y constituyen las universidades al día de hoy, de espaldas totalmente al proceso político. Yo estudié durante la dictadura y estar discutiendo la positividad del derecho bajo una dictadura como la de Pinochet, por lo menos podríamos decir, para ser benévolo, de que es una estupidez. Creo que la discusión constitucional tiene esas características. Lo que estamos redactando es como la Constitución de Mariano Egaña de 1828, la llamada Constitución moralista. Esta Constitución va a estar llena de alocuciones sobre grandes problemas, pero no se hace cargo porque ignora, y esto es muy interesante, ignora todas las cuestiones fundamentales. Esta Constitución, hasta en sus propuestas, imaginemos, se acaba de regular el sistema judicial y no se hace ninguna referencia a la estructura material de cómo se administra la justicia en el país. No es mencionada la Corte Suprema, sus cortes, el Ministerio Público, absolutamente nada. Me dirán, no, es que eso más adelante o eso va a ser materia de ley. La verdad es que los principios que están expuestos acá revelan de que el sistema judicial no tiene nada democrático. Y la misma manera que el sistema institucional. Si esto es un Estado regional, plurinacional, mientras no haya una referencia explícita a la forma de articulación del poder militar, la verdad que todo el resto resulta palabrería. Y en ese sentido yo no me parece que la discusión constitucional y lo que se discute en la Convención Constitucional sea algo que nosotros debamos ignorar. Al contrario, me parece que es muy importante porque es un insumo para este tipo de discusiones. Porque lo que nosotros en definitiva lo que tenemos que plantear es, bueno, ¿qué hacemos con esta Convención Constitucional? ¿Cuál es el camino? Yo estoy totalmente en desacuerdo con la idea que plantea Paul, en el sentido de que esto plantea un camino para que se construya sobre esa base un nuevo programa. La verdad que esto ya es el programa de la reacción, este es el programa de la contrarrevolución, y eso se expresa matemáticamente, aritméticamente quizás, y quizás algebraicamente en esta convención. Eso. Pero tratemos de mantener algunos puentes, licenciado. Usted al menos comparte esa esperanza, esa visión quizás bella de que al partir de esta nueva constitución mejorará el trato del medio ambiente. No, yo creo tampoco. Al contrario, yo creo que esto lo que va a hacer negativo de Matías. Claro, yo creo que aquí lo que se busca con la constitución en general es legitimar el régimen. Es darle un barniz democrático a los mismos cavernarios que siguen en el poder. Mientras no se toque el poder acá, mientras no se toque a los milicos y al gran empresariado, estos otros son textos, más o menos redactados. O sea, tenemos a un tipo que es el que comandó la Comisión de Justicia, como Mauricio Daza, ¿no? Un tipo que fue abogado de Frafra, por mencionar algo instructorio, ¿no? Ese tipo de personas son los que están redactando hoy día la Constitución. Lo defendió en el caso del esclavismo de los trabajadores paraguayos. Exactamente. Entonces, claro, estamos hablando, pero esto no tiene que ver con Daza, tiene que ver con la naturaleza de la institución, cómo se generó, cómo se eligió, ¿no? Que tiene que ver con eso. Perfecto. Señor Riquelme, no ha sido nombrado, pero al parecer todas las miradas se dirigen hacia usted cuando se habla de gente que está en contra de la convención, que disminuye su valor y que no le cree nada a los convencionales. ¿Usted se hace responsable de ese tipo de definición? Bueno, lo primero que debo decir que yo tampoco me sentía atacado, pero a partir de ahora no me llame más Marco Riquelme, sino que dígame ingenuo Riquelme. Perfecto. No, mira, voy a agregar lo siguiente, que algo me quedó de una cosita anterior, que es la siguiente. Efectivamente, en la izquierda el tema militar es un tema más o menos complejo, porque bien decía el licenciado, si es que no se repudia por estar preocupado de cosas que no tienen importancia, se caricaturiza la idea del tema militar. El sistema capitalista es un sistema integral, es un sistema completo que tiene que ver con la cultura, los medios de comunicación, la política, la economía. Y por lo tanto nosotros, para presentar un proyecto y una alternativa que produzca los cambios, tenemos que presentar
presentarle a los pueblos, entre comillas digo presentarle porque se supone que viene de allí, un proyecto y una alternativa que contemple el tema cultural, el tema militar, y no caricaturizarlo, no convertirlo, no, ándate a la montaña, agarra fusiles, cuestiones así, porque... ¿Eso le decían a usted? Así me decían, y así nos dicen ¿no? todavía. Si uno le dice, no estoy de acuerdo en votar por este tipo, es la continuidad, entonces te dicen, bueno, agarra el fusil y ándate a la montaña. Cualquier cambio, ya lo vimos con la revuelta popular del 18 y 19 de octubre del 2019, tiene elementos de violencia que son absolutamente innegables, porque el enemigo no deja. O sea, a veces cuesta creer que no se esté pensando en esto, cuando yo no conozco a nadie de las grandes fortunas, de los capitalistas, del gran empresariado que haya dicho en algún lugar, bueno, la verdad de las cosas que he explotado durante mucho tiempo a la gente, y aquí está mi fortuna, y aquí está lo que yo, y que incluso pida perdón. O sea, no he visto ninguno, al contrario, cada vez, como en el tiempo de la Unidad Popular, que se ve en peligro sus intereses, saca a la mano criminal, a la mano delincuente, a los rateros, para intentar apagar. Bueno, por otro lado, yo también tengo, son puros tips nomás que voy a dar, con modestia lo digo. Pero por el otro lado, yo me cuesta así con este tema ecológico, dependiendo de cierta moralidad, en medio de un sistema capitalista, monopolista, financiero, especulador, neoliberal, como queramos llamarle, de que producto de una moralidad de las leyes, o sea, de una constitución que establezca de que aquí no se puede hacer esto, no se puede contaminar, se va a dejar de contaminar. Es más, yo diría que la contaminación en Quintero no estaba permitida, no es que diga, no, pero es que esa contaminación del mar, de las costas está permitida, entonces hasta ahí. Y no es que el Mineral El Indio haya botado todo, o Caimanes, ¿no?, donde están los grandes relaves de la minera Pelambre, haya dicho, no, te permitimos que contamines todo. No es así. Entonces, esa moralidad que puede existir respecto a que si lo está establecido en la Constitución, la burguesía va a decir, no, paremos de explotar esto, no sigamos contaminando porque ya está escrito ya. No voy a decir la palabra porque ya la usó... bueno, no tiene mayor importancia. Lo segundo, lo que yo creo que había un acuerdo respecto al tema de la convención. Y el acuerdo que había era la constitución que no se quería hacer, que no quería que fuese. Estaba claro de que la constitución que se quería hacer no iba a cambiar ni siquiera el modelo cultural, político, militar que existe hasta el momento, y no lo va a cambiar. Y esto, la posibilidad de que se vayan colocando ciertos pequeños eslabones, un bloque, un ladrillo que va a servir, dice mucho de la diferencia que podamos tener respecto de cómo se van a producir los cambios en nuestro territorio. Finalmente, como aquí todos los que han participado siempre muestran libros, yo quiero mostrar uno y recomendarlo. PBD. Somos tranquilos, pero nunca tanto, de José Miguel Carremona. Correcto. Este es un libro que narra la historia de José Miguel Carrera durante el periodo que ingresó a Chile, clandestino, y se incorporó a las tareas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces le tocó una serie de misiones que cumplir y él la va relatando de una manera bastante amena, y también va consignando dentro de su relato sus opiniones políticas y posiciones políticas. Por lo tanto, es un libro que vale la pena leerlo. ¿Dónde se encuentra? No lo sé, pero le puedo mandar a usted el contacto con José Miguel Carrera, porque usted sabe que escritores pobres van haciendo sus propios libros, van... Yo solamente quiero, como información, usted lo puede comprar en Amazon.com. Sí. Está ahí y lo puede... De verdad, usted se puede bajar en Kindle, Paul. Igual que como bajaste ese libro, está en Amazon. No le voy a dar el precio porque ya sería demasiado, pero está ahí. Yo lo bajé de ahí, efectivamente. Bueno, y digo esto y termino. El día
10 de marzo está convocada por la coordinación Ni un día más en la cárcel una protesta popular para exigir la libertad inmediata y sin condiciones de todas las presas y los presos políticos, el día 10 de marzo. El Polo Clasista está convocando el 11 de marzo a una protesta popular también contra la continuidad del modelo económico, político, cultural que rige Chile, porque pensamos que va a ser la continuidad. Y ya ahí está el 8 de marzo, quiero que no se nos olviden esas cosas, está el 8 de marzo. Yo solamente mostré el libro y lo presenté y lo recomiendo, porque también quiero colocarme a la altura de los panelistas muy doctos que tenemos y que han leído muchos libros. Muchas gracias. Sí, porque después le dicen que usted no lee libros. No leo nada. Claro, y lo mandan al monte de nuevo, siempre ninguneando. Señor Paul Valder, ahora sí estamos en la hora de... ¿Sintió los golpes? Sé que estamos en la hora de los avisos económicos, para que usted vaya chicoteando los caracoles, pues. Se entusiasmó, sí, pero me ha dado un tiempo, por lo menos un par de minutos, ¿no? Para cerrar un poco las ideas. Sí, la verdad que yo no me referí al derecho de propiedad, pero lo que sí expresé hace un momento es que la Constitución del 80, sí, esa fue su inspiración y ese fue su objetivo principal y último, ¿no? Cautelarlo y cerrarlo por todos lados. Ahora, efectivamente, yo creo que hay cosas que se van a tener que ir de la misma manera como se ha incorporado la paridad, la plurinacional, la interculturalidad y otras corrientes de pensamiento y que le dan sentido a colectivos muy importantes, lo que significa la propiedad también. O sea, hay un tema que creo que ya está aprobado por una de las comisiones y que tendrá que pasar pronto al pleno de la convención, que es el derecho a la propiedad del agua y hasta dónde tiene una prerrogativa sobre los recursos naturales. Yo creo que lo que he visto están muy asustados, están muy iracundos también, van generando rabia, ¿no? Y vamos a tener una situación, yo creo que bastante de enfrentamiento, por lo menos discursivo, en los próximos semanas y próximos meses. Eso es lo que yo quería apuntar, una pequeña apostilla, nada más. Perfecto. La despedida final, don Juan Carlos Gómez Leighton III. Sí. Mira, con respecto a lo que yo que tengo la impresión de que uno de los grandes temas que se van a comenzar a discutir y va a atravesar todo lo que es la actividad política de aquí en adelante va a tener que ver con lo que decía Paul, que tiene que ver con el derecho de propiedad. Porque también hay que considerar que dentro de lo que se está planteando con respecto al derecho del agua, por ejemplo, y lo ha dicho así una serie de especialistas en el tema, tiene que ver con un aspecto de cómo se ha definido el derecho a la propiedad o de propiedad, ¿cierto?, como una función social. Y cuando se plantea el derecho de propiedad como función social, no se está saliendo de ninguna manera de los marcos y los márgenes que establece el sistema capitalista. El derecho de propiedad con función social es una vieja táctica desarrollada por la burguesía francesa a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, como una justamente para colocar límite y para colocar un contrapeso frente al movimiento popular, al movimiento obrero, y que exigía la modificación justamente de aquello. Entonces, en ese sentido, eso es otra de los principios liberales que se van a integrar y que se van a incorporar, pero que no van a modificar absolutamente la estructura de la propiedad, aquella que genera con su estructura el poder. Porque eso hay que tenerlo claro, el poder se genera en una situación bien concreta, que es quien tiene el control, la administración o la dirección de los medios de producción en una sociedad capitalista. Eso no va a cambiar. Con respecto a esta idea de que
hay que aportar conocimiento para que la gente pueda también instruirse, leer y conocer. Lo que ha motivado esto de que Paul nos ha mostrado este libro, que lo vamos a buscar. Yo no leo cosas en la pantalla, así que lo voy a buscar en papel para leerlo porque me parece interesante. También voy a buscar el que ha presentado Marco, que me interesa de sobremanera en ese sentido. Pero yo les quiero presentar otro que es escrito por un amigo mío que hace muchos años, que es el Pepe Bengoa, que tiene ya el cuarto libro de una saga de temas sobre la comunidad, y esta es la comunidad sublevada. Yo recomiendo, este es un libro extraordinario, que permite comprender, entender lo que ha pasado en Chile a partir de octubre del 2019. Este libro yo lo encontré, y cuento la anécdota rápidamente. Venía conversando con un taxista en una oportunidad, y el taxista me decía que todos abusaban. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué? Hay una cosa que en este país se ha dado y se da mucho, que todos los que ofrecen un servicio abusan. Entonces mejor, todos. Entonces el sistema de abuso está integrado en todo, porque es una forma de maximizar las utilidades en un régimen como como el neoliberal, ¿no? Entonces todos son abusivos. Y creo que Bengoa, desde una perspectiva antropológica, dan el clavo para entender mucho mejor las rabias, las iras, la grieta, los ingenuos y todo lo demás que existen dentro de la sociedad capitalista neoliberal. Eso. Gracias. Señor Marco Riquelme, 3 segundos para... Sí, para despedirme. Sí, a mí me preocupa que veamos mucho el tema de lo que van diciendo. Muy de acuerdo con Burgo, con el licenciado, respecto de cómo se va llenando de cositas, cuestiones que la hacen ver tan bonita, tan así agradable. Las constituciones generalmente, yo no conozco ninguna que diga cosas malas, no digan nosotros somos los dueños y vamos a presionar a todos los que no quieran aceptar lo que nosotros decimos. El poder, mientras es imposible tener algo que sea parte para las grandes mayorías, cuando el poder no reside en las grandes mayorías, pues reside en otro, en la minoría. Por ejemplo, la Constitución de Pinochet dice que somos libres e iguales, y que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. ¿No es cierto? Y es bonito, a nosotros nos parece bonito eso. Por ejemplo, esto de la plurinacionalidad y de muchas cosas más, tiene que ver, no van a seguir estropeando, haciendo pedazos, depredando las forestales para respetar la plurinacionalidad de los pueblos. No lo van a hacer. Entonces eso es letra muerta. Entonces, oye, muchas gracias, querido panelista, contertulio. Yo sé que ha estado buena la discusión hoy día. Muchas gracias por invitarme al programa. Licenciado, por favor, sus palabras sabias para dar un cierre. Sí, y mis palabras, al nivel que merece este programa. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, ¿no? Quiero decirlo. En este momento definitivo, por favor. Exactamente, un momento definitivo. No, yo quiero señalar de que, como lo indiqué en un comienzo, yo creo que estamos viviendo una situación muy especial, muy particular. Yo creo que hay una cuestión en la cual nosotros tenemos que concentrarnos, cuál es el papel que va a jugar el gobierno entrante. Mientras Piñera está declarando estado de emergencia y lleva a los militares a la calle y maltratan a la población y persiguen a los inmigrantes y se desata una ola fascista, los partidos de Apruebo Dignidad y los que van a hacer el nuevo gobierno mantienen un silencio ominoso. Y su principal dirigente, Gabriel Boric, dice que el problema principal es precisamente el problema de la inmigración. Esto es algo que ubica claramente al gobierno de Boric dentro del marco de apoyar la acción represiva del Estado. La situación está llena de señales
y creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de desarrollar un debate político que busque la preservación del espíritu de la revolución que se abrió en octubre del 19. Es necesario darle una expresión política a la revuelta, a la primera línea, a los millones en la calle, a la revolución. Porque el gobierno que se nos viene encima es el gobierno del acuerdo por la paz, es el gobierno de la contrarrevolución, y en ese sentido nosotros tenemos que dar o buscar o tratar de dar una voz política a dicha revolución, y eso significa echar abajo el régimen, no discutir porquerías de textos constitucionales, sino echar abajo el régimen capitalista. Esa debe ser la principal de nuestras tareas. Si nosotros quedamos encerrados en el debate normativo, vamos a ser finalmente aplastados por el proceso histórico y vamos a dar inicio, voy a usar la metáfora, a nuevos 30 años más de transición. Es como decía Paula Dragnich en la entrevista del programa pasado, es como el día de la marmota, ¿no? Es una y otra vez exactamente lo mismo. Y esto es algo respecto al cual nosotros debemos estar alerta. Por ejemplo, como centro del reclamo en este momento de la libertad de los presos políticos, algo que este gobierno no lo va a dar, y como tampoco va a resolver ninguno de los problemas sustanciales. O sea, puede hablar de plurinacionalidad, pero no le van a volver la tierra a los mapuches. Puede hablar de interculturalidad, pero la mujer obrera va a seguir siendo explotada, porque en este país ninguna mujer puede llevar sus hijos al trabajo. Eso no lo puede hacer una mujer que barre en la calle, ni lo puede hacer una manipuladora de alimentos, pero sí lo puede hacer una ministra de Estado, ¿no? Ella sí se da en el lujo de ir a una ceremonia portando sus guaguas en brazos. Eso no lo puede hacer ninguna mujer trabajadora. Y esas son las cuestiones de clase en las cuales nosotros debemos poner énfasis, debemos buscar, digamos, una expresión política revolucionaria. Me quiero finalmente, Sergio, como todos han hecho expresión de un libro, yo no tengo lamentablemente un libro político, pero sí me parece que también es importante alimentar el espíritu con lo más alto de las letras. Y en este caso estoy acá con un libro del gran poeta Raúl Zurita. Es un libro del año 2009, se llama Cuadernos de Guerra. Es un texto muy interesante, es una prosa poética que no es recurrente en la obra de este poeta, que a mi juicio es el mayor poeta vivo que hay en la lengua hispana, no solamente en Chile. Y tenemos nosotros ¿Algún poema para Ricardo Lagos en ese? No, porque este es del año 2009 y ya se había olvidado de Ricardo Lagos. Raúl Zurita es un hombre que tiene muy claro el sentido de oportunidad, pero no obstante eso, como muchos de los grandes poetas han sido unos canallas en el plano político, pero siguen escribiendo con una gran altura, y este texto yo lo recomiendo porque creo que es importante su lectura, ayuda a distender la mente y a meterse en profundidades en las cuales es muy necesario rescatar. Estamos terminando entonces, Sergio. Yo agradezco. Perdón. ¿Sí? Creo que las editoriales van a auspiciar el próximo Mater Rey. Exactamente. Sí, claro. Me pareció brillante la frase que dijo licenciado, que los poetas eran muy canallas. Sí, voy a tener presente. Sí, pero por supuesto. No olvidemos que uno, probablemente, a mi modo de entender, el más grande poeta de nuestro idioma, que es Jorge Luis Borges, vino a recibir un premio el año 77 de las manos ensangrentadas de Augusto Pinochet. Eso no lo podemos olvidar. Y eso no impide, a mi modo de entender, que el mismo Borges sea considerado como un gigante. Ni hablar las canalladas que hizo Neruda, que es otro aún más grande, ¿no? O la que hizo Parra, sí, pero a Parra no lo pongo ni para darle el patio para estos efectos. Pero Parra es un gran humorista, probablemente sí, uno de los más grandes humoristas. Poeta humorista, qué mejor. Sí, pero yo lo pongo más en la esfera de los luthiers. Pero bueno, hemos terminado, Sergio, este programa que ha sido maratónico, y bueno, me despido sin antes recordarle a nuestra audiencia de que compartan este contenido, que nos ayuden, digamos, a la difusión de estos contenidos, que le pongan me gusta, que hagan comentarios, que compartan el contenido, que se suscriban, que le hagan clic a la campanita, y que de esta manera ayuden, digamos, a la labor que está realizando este programa. No hemos tenido tiempo para
dar respuesta directa a algunas de las críticas y comentarios que han salido en el programa. Los tenemos muy presentes y estamos tratando, a través del momento que se edita cada uno de estos programas, poner también los enlaces a algunos artículos de la revista El Porteño, que es la que digamos patrocina este programa. Buscamos también difundir distintos aristas o enfoques que dan cuenta del pensamiento revolucionario en nuestro país, con la urgencia y la necesidad que esto tiene. Quiero señalar de que se cayó Paul Balder, y esto es atribuible a las pésimas condiciones de conectividad que existen en la isla grande de Chiloé. Resaltamos ese hecho y sin más nos despedimos y será hasta la próxima semana. Gracias, Juan Carlos, Marco. Gracias. Y por supuesto Sergio. Chao. Chao, chao. Marco, manda el libro. Marco, manda el bingo. Muy bien.